Muy buenas tardes, estamos nuevamente como programa de ASDEN. Este programa ya que se está haciendo la segunda temporada de este año 2023, llamado Usted, Nosotros y la Educación. Así que tengan un abrazo y bienvenida para todos los que nos siguen por las redes sociales y por el canal de televisión Pacífico Cable de acá en Los Ángeles. Quiero presentar a nuestro conductor, que ya es asiduo, ya conocido por nosotros, a don Juan Manuel Bustamante. Buenas tardes, don Juan. Muy buenas tardes, un agrado estar acá para recibir nueva información, compartir experiencias, qué sé yo, que nos importa mucho destacar. Sí, eso precisamente, estamos con diferentes invitados e invitadas que vamos a tener a lo largo de este ciclo de programas que vamos a estar construyendo todos los días jueves. Recuerda conectarse los días jueves a las 20 horas para seguir este programa también en Los Ángeles, Usted, Nosotros y la Educación. Y hoy no es menor, tenemos un gran invitado de la comuna que es muy importante para el ámbito de la educación. Tenemos a don Gabriel Díaz Valencia. Él es un profesor de Estado, profesor de educación física, magíster en educación, diplomado en proyectos, especialista en administración educacional, diplomado en directores de excelencia para Chile, además de cursos de perfeccionamiento en distintas naturalezas. En la actualidad, el profesor Díaz Valencia es director de nuestro emblemático Liceo de Los Ángeles, Liceo Comercial Diego Portales Palazuelos, dependiente obviamente del sistema de educación local de la comuna de Los Ángeles. Así que bienvenido, don Gabriel, bienvenido a este programa que con cariño y afecto se lo estamos entregando a la comunidad, a nuestra comuna de Los Ángeles. Muchas gracias, don Alex, por la invitación, don Juan de igual forma, y bien contento de poder estar acá y hablando de lo que nos apasiona, que es la educación. Perfecto. Vamos a partir con nuestra batería de preguntas que nos indican también por las redes sociales, igual. Si alguien quiere intervenir, podemos originar después la respuesta. La primera pregunta, don Gabriel. Como usted sabe, en un establecimiento de enseñanza, aunque diversificado, según lo establecido en los artículos 6, 7 y 8 de la ley 19.070, solo existen docentes, esto es, docentes directivos, docentes técnico-pedagógicos y docentes de aula. En este caso, ¿cuáles han sido las claves de su liderazgo dispuestas para lograr una integración, horizontalización de procesos y colaboración efectiva entre estos tres tipos de docencia en el establecimiento educacional que usted dirige? ¿Podría ilustrarnos en algunas acciones específicas en este sentido relacionado, por ejemplo, con los procesos de desarrollo y utilización del PI, PME, el RIE y el ORICE de su establecimiento? Bien, bueno, una aclaración. Nosotros como Liceo Técnico Profesional no solamente tenemos docentes, ya, sino que también tenemos profesionales de la parte de administración y contabilidad, ya, porque nosotros somos un liceo comercial que abarca toda la provincia. Vienen alumnos de todos lados acá, ya que en las comunas no existen liceos comerciales, ya. Sí, nosotros tenemos acá en Los Ángeles dos, que es el Liceo Camilo Enrique y nosotros, ya que somos los más antiguos y de arraigo comunal, ¿ya? En cuanto a la parte como nosotros, los instrumentos de gestión que tenemos nosotros en el establecimiento, primero nosotros trabajamos con ellos en su totalidad, o sea, en el sentido de que tienen que ser partícipes de esta confección de los instrumentos y de ir actualizándole cada día, porque la educación en sí es un proceso muy variable y que va cambiando constantemente, sobre todo ahora después de la pandemia, las nuevas tecnologías que nos trajeron eso. Es un trabajo que se hace en forma conjunta con toda la comunidad educativa. Cuando los funcionarios, ya tanto asistentes de educación, auxiliares, profesores, profesionales, hacen suya, hacen parte de sí lo que son cada uno de estos instrumentos, es cuando un colegio en sí puede funcionar de buena forma. Ya que si solamente el equipo directivo entre cuatro paredes realiza esto,
realmente los docentes y los demás funcionarios no lo hacen suya, no lo hacen partícipe, por lo tanto estarían solamente cumpliendo por cumplir nomás, ¿ya? Pero no siendo partícipe. Y lo que la educación en sí es, para tener un éxito, digámoslo así, es que cada uno de los integrantes de un equipo directivo y de una unidad educativa tiene que sentirlo parte de, ¿ya? Para poder transmitir de esa misma forma y transmitirlo hacia los estudiantes, hacia los apoderados, hacia todos. Entonces, todo eso tiene que estar junto, unido y coordinado y encadenado entre sí, porque no puede ser islas separadas, sino que tiene que ser un solo instrumento que evalúe todo. Esta pequeña pregunta, don Gabriel. El Ministerio ha estado, digamos, evaluando y ejerciendo. Hace poco hicimos una jornada de PME, las fases que está realizando el Ministerio. De acuerdo a eso, ¿usted puede indicarle aquí a algún apoderado que a lo mejor nos está viendo, o un estudiante que nos puede seguir por las redes, o cualquier ciudadano de acá de Buenos Aires, explicar qué es un PME? PME en sí es el alma de un establecimiento, podemos decirlo así, por lo cual nosotros tenemos que guiarnos, ¿ya?, con el fin último de producir los aprendizajes, ¿ya?, en los estudiantes, que es lo que nos interesa a todos, o sea, que existe un aprendizaje en cada uno de ellos y nos da de diferentes herramientas y medios como para lograr eso, ¿ya? El PME viene también a traer consigo lo que son recursos, ya que a través de la ley CEP a cada establecimiento, por la subvención que ingrese por alumnos prioritarios que existen, le llega una cantidad de recursos que tiene que ser puesto en servicio del alumnado, ¿ya? Entonces, ¿y cómo nosotros manejamos y cómo coordinamos esos recursos? A través de las acciones que existen en el PME. De acuerdo a las acciones que existen, nosotros tenemos que ir distribuyendo los recursos para producir esos aprendizajes, ¿ya? Y las acciones van en diferentes índoles, ¿ya? Y esas acciones tienen que ser emanadas del trabajo cotidiano que se tiene que hacer con todos los funcionarios y estamentos de la unidad educativa. No pueden estar ajenos a esto los apoderados, los alumnos, siempre tienen que ser partícipes de esta, como bien decía, o sea, para poder hacer lo suyo tiene que ser esa parte. Me corresponde a mí la siguiente pregunta, pero antes quiero destacar dos cosas muy sencillas. Primero, cierto que nuestro invitado de hoy, como ha dicho nuestro colega Alex Álvarez, es un gran invitado, ¿cierto? Conocemos su trayectoria, sabemos de quién se trata y por lo tanto para nosotros es tremendamente importante que esté aquí hoy día contándonos precisamente lo que acaba de señalar, entre otras cosas. Y lo que quiero destacar es que don Gabriel Díaz Valencia es socio de la UDEM Los Ángeles. Él ha estado con la UDEM Los Ángeles desde el inicio, ¿ya? Nunca fue ajeno a nuestra organización. Por lo tanto, eso es digno de destacar, ¿cierto? Porque eso significa atreverse, ¿cierto? Esta organización está para defender los derechos laborales y fundamentales, ¿cierto?, de nuestros socios, ¿ya? Eventualmente lo hace, ¿cierto?, también por el resto de los colegas, pero fundamentalmente por nuestros socios. Y la segunda cosa que quiero destacar, ¿cierto?, es que también ha sido muy colaborativo con nosotros, ¿ya? Porque cada vez que hemos necesitado de algún espacio, sea que haya sido cuando él fue director del Liceo Coeducacional, por ejemplo, y ahora cuando es el director del Liceo Comercial, siempre ha estado dispuesto a colaborar y nos ha facilitado los espacios para nosotros poder desarrollar nuestras distintas actividades, lo cual reconocemos públicamente a través de este medio, ¿cierto? Y también le agradecemos por eso, ¿ya? Y no podría ser menos, ¿cierto?, dada su condición de socio nuestro. Pero se lo agradecemos en todo lo que vale, estimado profesor. Gracias. La segunda pregunta que tenemos planteada acá, ¿cierto?, dice relación con el ser docente, ¿ya? Dice, algunos estudios de la OECD, de la OCDE, como dicen algunos, ¿cierto?, y otros independientes llevados a cabo en América Latina, se ha establecido que, a la inversa de lo que sucedía hace unos 40 años, y exactamente en la misma proporción, quienes han optado por la profesión docente en la actualidad, en un 90% lo han hecho por razones circunstanciales y no precisamente vocacionales. En ese caso,
atendía a la enorme responsabilidad que supone la formación de las personas en el nivel escolar de que se trate. Educación inicial, educación básica, educación media, qué sé yo. Pero desde el punto de vista de su experiencia personal, ¿qué ha hecho usted en su colegio para minimizar en el máximo posible el impacto que una realidad como la descrita pudiera tener en este y lograr en consecuencia un compromiso efectivo durante el desarrollo del acto educativo por parte de los docentes a su cargo? ¿Y por qué digo impacto? ¿Cierto? Porque si es el 90% el que ingresa por razones ocasionales y no vocacionales de pedagogía, ese 90% en una buena proporción está representado, ¿cierto?, en los docentes actuales, sobre todo las generaciones jóvenes dentro del establecimiento de enseñanza. ¿Qué se ha hecho al respecto para minimizar un impacto como ese? Bueno, es cierto lo que dice usted, o sea, hay una gran cantidad de docentes que han ingresado no por la vocación, sino que han ingresado por circunstancias. Pero en la medida que ellos han empezado a trabajar, ya se han empezado a encantar de lo que es la docencia misma, porque el trabajar con personas, y especialmente con adolescentes y niños, de acuerdo al nivel escolar en que estén, uno lo va adquiriendo ya esa empatía con los estudiantes y va queriendo entregar lo mejor de uno para el aprendizaje de los niños. Es más, uno tiene que pensar de repente en que si el docente, de hecho el docente, por ejemplo, coloquemos caso del primero básico, ya que tenemos. El primero básico, por ejemplo, el docente, el que va a influir en esos niños. ¿Ya? Si hay una mala influencia de parte del docente, es una generación perdida. ¿Ya? Porque ese mismo primero básico va llegando segundo, tercero básico, y el docente sigue hasta cuarto básico. Realmente es drástico, pero cierto. Es cierto, claro, es cierto, es una generación perdida que después ya no se puede retomar ya. Entonces, por eso es que especialmente importante que el docente se encante de la profesión en que uno está. ¿Ya? Porque no es igual que trabajar en otras profesiones de ingeniero, de arquitecto, etcétera, etcétera, porque acá uno trabaja con personas, está en la formación de las personas. Por lo tanto, uno como director tiene que al docente entregarle las herramientas necesarias para que se pueda desenvolver de la mejor forma posible y entregar su trabajo de esa misma forma, ¿ya? Que el docente no tenga dificultades ya para conseguir tal cosa en los establecimientos, sino que el docente pueda decir, aquí está todo, por lo tanto yo puedo entregar todo mi conocimiento. ¿Cuál es la visión de nosotros como directivo, en este caso yo como director? Es proporcionar toda la herramienta y tener al docente en las condiciones necesarias como para que él pueda desarrollar bien su clase. ¿Ya? Si yo le entrego todas las condiciones al docente para que pueda hacer eso, yo le puedo exigir. ¿Ya? Si yo no le entrego las condiciones para que pueda desarrollar un buen trabajo, no le puedo exigir. ¿Ya? Entonces, por eso uno tiene que ser, como directivo, tiene que ser empático con los colegas. ¿Ya? Yo también fui profesor de aula por muchos años, ¿ya? Por lo tanto, uno ahí aprende mucho. ¿Ya? Aprende mucho. Después, cuando uno llega al cargo directivo, uno tiene que decir, yo no quiero que me hagan, ¿ya? Porque a mí no me gustaría, ¿me entiendes? Entonces, por lo tanto, hay que tratar de entregar toda la herramienta para que el docente se siente bien y como bien también dice la 20.501, que el docente se sienta en un ambiente grato de poder trabajar. En un momento que el docente sale de su casa y quiere llegar a su trabajo porque hay un ambiente grato, va a poder rendir más. Pero si el docente sale de su casa y ve que en el establecimiento hay pelea, hay disgusto, hay grupo aquí, grupo allá, no va a querer llegar bien al establecimiento, tampoco va a poder entregar de lo mejor de sí hacia los alumnados. Más que encantarse, se desencantar. Exacto, por eso que es primordial eso que el docente, como decía anteriormente, haga suyo todos los instrumentos ya de gestión que tiene uno para que pueda desarrollarse él como tal, ya, y sacar lo mejor de sí, de sus potencialidades, al servicio del alumno, que es el fin último. Claro. Y hay un hecho, ¿cierto?, concreto, y bueno, esto es válido para cualquier tipo de actividad, ¿cierto?, para todas las profesiones, pero principalmente en esta, ¿no es cierto?, en que el profesor tiene que ser un sujeto en aprendizaje permanente, de lo contrario está mal. Y aún después de retirado todo esto, ¿ya? Gracias, profesor, por su respuesta. Sí, bajo esta premisa, preguntarle, don Gabriel,
es necesario que un profesor que salga de la universidad e ingrese a un trabajo de un liceo o escuela básica o media, tenga un tutor, de un profesor con más experiencia? ¿Usted lo ve como una práctica que podría ser positiva o no? Sí, yo creo que sí, porque el profesor ya con sus años de experiencia influye positivamente, ya en la medida que el colega también lo vea como tal, en la persona que está en el Nobel, que está recién ingresando, Claro. ¿ya? Y uno al profesor que está recién lo puede ir moldeando de acuerdo al perfil que uno requiere y que necesita para cada establecimiento. Porque cada establecimiento tiene diferentes perfiles, ¿ya? Y también donde el lugar donde esté ubicado el establecimiento. Entonces uno tiene que ver primero como establecimiento y como profesor también dónde está, ¿ya? Y de acuerdo a eso uno buscar el perfil de acorde al profesor y buscar los colegas también que tengan las condiciones también para poder guiar a ese colega. O sea, no cualquier profesor puede guiar a un profesor Nobel, ¿ya? Sino que tiene que ser un profesor con ciertas condiciones y experiencia para que pueda guiarlo. Hay un detalle a propósito de lo mismo, ¿ya? Que es importante tener en cuenta, porque si existe, por ejemplo, una clasificación de los establecimientos educacionales en educación inicial, educación básica, educación media, es para que se pueda entender, y esto poco se difunde, la gente poco lo conoce. Y es bueno que se esté dando en este momento, ¿cierto? En esta conversación. Lo que ocurre, y eso es lo que la gente, nuestros televidentes, ¿cierto? Nuestros colegas deben entender, ¿cierto? Es que los profesores son especialistas en etapas del desarrollo humano, ¿ya? Entonces la educadora de párvulo es especialista en el niño que atiende, que va desde los 0 a los 6 años, ¿ya? El profesor de básica, ¿cierto? Desde los 7 años a los 14 años, ¿cierto? Bueno, ahora con la diferencia de la nueva categorización del sistema escolar, ¿no es cierto? Y el profesor de media, ¿cierto? Especialista desde los 15 a los 18 años, ¿ya? Entonces, porque son etapas que representan también intereses distintos en el desarrollo de las personas. Claro. ¿Ya? Eh, Eso un poco para explicar también, ¿cierto?, que es importante que los profesores, ¿cierto?, nos especialicemos cada vez más, primero en el ámbito de desarrollo humano en el que estamos, y luego, ¿cierto?, ir por las cuestiones disciplinares que son las que hacen relación con las asignaturas que enseñamos, Sí, sí. qué sé yo. Eh, Como comentario adicional, digamos, lo que plantea. Sí, frente a eso mismo, don Gabriel, sabemos que la carrera de pedagogía en las universidades siempre ha sido una tendencia a la baja. Este año se logró como el 50% de ingresos de los estudiantes a pedagogía, pero que pasa por un sinfín de razones sociales, políticas y de situaciones de la carrera. Pero usted en su establecimiento ha notado una diferencia entre los profesores antiguos, que podemos decir con 25 años más de experiencia, con las generaciones de noveles, si ahí existe alguna, en el desarrollo educativo, ¿se ha notado alguna diferencia? ¿Qué medida usted correctiva ha tomado al respecto en los tiempos de experiencia que usted tiene? Sí, bueno, es que la gran diferencia está la experiencia, ya la experiencia que van teniendo ya los colegas antiguos, ya digámoslo así, ya, porque el manejo que tienen ellos ya es diferente, ya, o sea, tantos años de trabajo ya que va la experiencia le va diciendo tales cosas, ya, porque hay cosas que la universidad no enseña, o sea, nosotros no estamos 5 años en la universidad y y de repente nos encontramos con situaciones totalmente diferentes a los que nos enseñaron. De repente tenemos que ir a un establecimiento que no tiene recursos, ¿ya? Y la universidad teníamos todo, entonces tenemos que adaptar todos los mecanismos para poder ver cómo podemos desarrollar ahí nuestro trabajo. Entonces, sí, entre los profesores que vienen recién ingresando, por eso es importante la parte de la inducción que tiene que hacer, porque algunos no se saben situar, más o menos no saben dónde están, entonces hay que tener un proceso de guía. Por eso es que la parte de UTP también de cada establecimiento educacional es fundamental para poder desarrollar esa potencialidad que puede tener el docente que de repente, aunque ellos mismos no saben el potencial que tienen, ¿ya? Entonces hay que empezar a extraer ese potencial y guiarlo por el camino que corresponde. Entonces ahí la parte fundamental es la parte de UTP, el trabajo que haga con ese colega para poder guiarlo y trabajar de buena forma, ¿ya? Pero existen diferencias, pero más que nada en la parte de la experiencia que tiene, que no es lo mismo un profesor que viene recién llegando a un profesor ya con antigüedad. Yo siempre a los profesores que vienen
vienen recién llegando, yo les digo, colega, lo primero que tiene que hacer usted es el dominio del curso. ¿Ya? Si usted la primera impresión que tiene, si el alumno, los alumnos que están en el curso ven debilidad en usted, ya nunca más va a poder tomar el control del curso. ¿Ya? Pero si usted lo ve seguro con su clase, que sabe lo que está haciendo, siempre va a tener el respeto del alumno. ¿Ya? Entonces es fundamental, claro, esa parte. Sí, y eso sobre todo teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que de acuerdo con lo que señala el artículo 8º de la ley 19.070, ¿ya?, la función técnico-pedagógica no es un cargo directivo, es una función ya intermedia. Dice que es de apoyo y complemento a la enseñanza. Es decir, la unidad técnica debe estar al servicio del docente, por lo tanto, ¿cierto?, para entregarle todas las herramientas, como usted decía al comienzo, de modo que se pueda desempeñar con eficiencia, ¿cierto?, la responsabilidad que tiene que asumir. Y lo otro sobre lo mismo, profesor, respecto del colega nuevo, del profesor nuevo que viene entrando al establecimiento educacional recién egresado de una universidad, también, ¿no es cierto?, una postura de humildad, porque se da el caso, ¿no es cierto?, hay muchos estudios al respecto, que ahí sale un poquito de soberbia, porque, ¿cierto?, yo vengo con el último conocimiento, el conocimiento de frontera, qué sé yo, etcétera, la tecnología de punta, en fin. Pero como usted dijo, la experiencia ganada por el profesor con la práctica de la docencia por años es algo que no se puede desperdiciar y se tiene que aceptar, ¿cierto?, como el aporte que hace ese profesor antiguo respecto al profesor nuevo. Entonces, una cosa que debería caracterizar al nuevo docente es humildad, ¿ya?, para relacionarse con el antiguo, porque el antiguo tiene mucho que aportar. Claro. Sí, nosotros, bueno, como tomamos, no tenemos profesores de guía en este sentido, porque no está todavía eso, pero lo que hacemos nosotros cuando llega un profesor de diferentes departamentos o módulos que tenemos de parte del TP, lo que hacemos, como somos un establecimiento que tiene bastantes profesores, ya tenemos 90, 100 profesores, tenemos que están rotando, lo que hacemos es que los coordinadores de departamento o del área TP, llega el profesor y nosotros lo entregamos a él. Pasa por UTP primero, ¿ya? UTP le da alineamiento, era todo la parte técnica que requiere antes de enfrentar al curso, ¿ya? Y después, digamos, al coordinador del departamento o del área que corresponde. Ya le dice, profesor, usted va a ser el guía, profesor, usted se apoya en esta persona para poder ser. Y él le hace la primera inducción al profesor, para que también un profesor que viene recién llegando, 100 profesores al lado, él solo, de repente no haya que hacer, ¿te fijas? Entonces, ese profesor lo va guiando todo eso. Hay que apoyarlo, hay que apoyar a la persona que viene, porque si no se puede desencantar. Y ahí le transmiten toda la experiencia que hay. O si no, lo único que quiere es poder irse como profesor y quiere dejar la carrera. ¿Ya? Entonces, de hecho, todo lo contrario, tenemos que apoyarlo, y si ha tenido una mala experiencia en el primer día, segundo día, traerlo y apoyarlo. Decir, no, esto los pasa de repente, todo, pero es una situación que pasamos casi todos. ¿Ya? De hecho, estudios actuales señalan, ¿cierto?, que 4 de 10 profesores desertan al tercer año, al cuarto año del ejercicio de la profesión docente. Claro, por eso es que es importante que en la universidad se haga bastante práctica. ¿Ya? Yo en la universidad que estudié el segundo año, yo estaba en colegio ya. ¿Ya? Del segundo año en adelante yo continué hasta el último año en establecimiento. Pero hay universidades que están en el último año. En el último año de repente se dan cuenta que no son. O salen como profesor y se dan cuenta que no tienen las condiciones para hacer. Puede que les guste, pero no tienen las condiciones. ¿Ya? Así que eso es bueno de la universidad, que empiecen al tiro abajo. Entonces, bajo esa mirada, don Gabriel, qué importante es lo que usted dice, el acompañamiento al docente, tanto novel como antiguo, porque el profesor siempre está en esta constante dinámica de aprender y de saber. Pero en esta dinámica, usted en su liceo, en la evaluación que usted realiza a los docentes, ¿está de acuerdo en que el acto educativo siempre se debe evaluar desde el punto de vista de la dirección, desde el punto de vista de la UTP?
que una evaluación uno va haciendo un acompañamiento al colega, porque cuando uno habla de evaluación piensa, tío, que puede ser asuntatorio o ya unitivo, entonces de repente el docente se asusta, dice, no, o va a venir a la sala y me va a venir a ver qué estoy haciendo mal, ya toda la cosa, y después me va a cortar el contrato, va a hacer alguna cosa. No, entonces el docente en sí tiene que sentirnos, si nosotros tenemos que ir a la sala, a UTP sobre todo, a la sala con su equipo completo, tienen que verlo ellos como que es un apoyo, que no va para sancionar al docente después, sino que va para poder prestarle apoyo en situaciones determinadas, ¿ya? Por eso que es importante ese acompañamiento que uno hace, ¿ya? Con esos objetivos. Y después cuando el colega siente ese apoyo que hay dentro de la sala, él no va a sentir problemas que vaya cualquiera, ¿ya? Bueno, está en el liceo coeducacional, me acuerdo que fuimos al principio, claro, sintieron un poco, pero después cuando íbamos, no, ellos seguían su clase, ¿no? Porque sabían que nosotros no íbamos con una doble intención, sino que íbamos con un sistema de apoyar el trabajo que ellos estaban haciendo ya mismos niños. Ahora mismo ya no está el profesor solo, porque están las trabajadoras, la educadora diferencial que también están. Y aparte de eso, nosotros tenemos, no sé si los establecimientos tendrán o no, pero nosotros tenemos bastante la codocencia. Va el profesor de lenguaje a hacer y el profesor de codocente de lenguaje. Tenemos contratados profesores por la ISEP que ellos van a apoyar el trabajo y se sacan como el alumno más descendido, más aventajeado, van a apoyar y entre los dos se coordinan, ¿ya? Y esa es una situación que nosotros hemos hecho bastante, igual que algo que no todos los establecimientos han realizado, es que nosotros, por ejemplo, apoyamos al profesor jefe, ¿ya? Porque la pega del profesor jefe se dobla, ¿ya? Por lo tanto, nosotros siempre la hora es una hora del profesor jefe, nosotros aparte de eso le damos otra hora por la ISEP, ¿ya? Por la ISEP a todo profesor jefe le damos otra hora más, porque todo el trabajo que hace, o sea, no puede ir una hora no hay y nada más, o sea, también tiene que ir para su casa todo. Y aparte de eso, nosotros le colocamos un profesor de apoyo. Todos los profesores jefes tienen otro profesor de apoyo. Entonces el alumno de cada curso tiene dos profesores. El profesor jefe titular y el profesor de apoyo. Cuando está uno, está el otro. En la reunión lo acompañan todos. Así todos se distribuyen, todos los colegas tienen la función de estar ahí. A lo mejor no en primer lugar, pero sí apoyando, ¿ya? Entonces es una parte que nos ha dado bastante resultado en el establecimiento o en los que hemos estado nosotros como equipo directivo. Yo tengo que decirle en todo caso que cierto es novedad para mí eso, ¿sí? Porque no está dentro del común, ¿cierto?, del quehacer dentro de los establecimientos educacionales. Ahora, respecto de lo que se señalaba antes, ¿cierto?, debería, claro, en cada establecimiento educacional, nosotros lo hemos planteado muchas veces, ¿ya?, como asociación, están instalados en los establecimientos educacionales porque, bueno, la ley lo contempla, ya no hay forma de que eso no tenga que funcionar, ya el artículo el artículo séptimo y séptimo bis de la ley 1970 establece allí cuáles son las facultades de los directores, ya, y una de ellas es, allí señala, ¿cierto?, de que tiene tuición sobre el personal, ya, sobre el personal docente, eso dice la ley expresamente. Entonces lo que debería haber, ¿cierto?, son sistemas de evaluación y acompañamiento a la docencia en la enseñanza. Y en todas las dimensiones que tiene la enseñanza, que son 4 dimensiones, la antepreáulica, preáulica, áulica y posáulica. La visita a la sala, ¿cierto?, representa el 25% del acto educativo, considerando las 4 dimensiones. Entonces, ¿por qué existe un temor, ¿cierto?, en los profesores? Porque ha habido ocasiones, ¿cierto?, afortunadamente no es la generalidad, pero ha habido ocasiones, ¿cierto?, en que estas evaluaciones han sido instrumentalizadas con el objeto de desprenderse de alguna persona porque no era del agrado del director, porque dijo algo, no le cayó bien lo que dijo, ¿cierto?, en alguna oportunidad en que se produce una intervención de un profesional docente en un consejo de profesores, por ejemplo. Pero evidentemente, ¿no es cierto?, como la ley lo señala, estos procesos de evaluación tienen que existir, que no tienen nada que ver con la ley de evaluación, ¿cierto?, de desempeño profesional docente, que es la que se hace cada 4 años por docente, ¿no es cierto?, de acuerdo con el marco para la buena enseñanza. ¿Ya? De modo entonces que lo que ustedes hacen en ese sentido, ¿cierto?, apunta en esa dirección
¿cierto? Que nosotros esperamos como una, que fuera una realidad, que tuviera que ser una realidad dentro de este sistema, ¿ya? Y en todos los sistemas, porque esto es algo, ¿cierto?, que desde el punto de vista de la práctica, del deber ser y del sentido de la práctica docente, ¿cierto?, debiera existir en los colegios, y no en todos existen. Así es que un reconocimiento y una felicitación por eso, porque hay ahí efectivamente un apoyo, porque de eso se trata. Se trata de detectar carencias, o sea, lo que no existe, o falencias, lo que está mal, Claro. ¿ya? Para mejorar los procesos. Ya. Pero eso, por eso digo siempre, en el proceso de evaluación, digámoslo así, una visita al aula durante todo el año o 2 visitas al aula durante todo el año no me da a mí el perfil que es el colega o el desempeño del colega. ¿Ya? A mí, qué me dice? El transcurso día a día, o sea, cómo veo al docente, cómo está, cómo viene, cómo enseña. Ya una visita, por eso que la evaluación docente también, un día que vaya vengan de otros de otra parte a ver, a firmar al colega, tampoco me dice mucho. ¿Ya? El día a día es lo que a mí me dice si el docente, qué categoría, claro, le va a servir a ellos para la parte remuneracional, para toda la cosa, pero el día a día es lo que me da a mí. Ya, no una clase, puede que en una clase el colega haya pasado una situación complicada en la noche o el día anterior y que venga mal y salga una clase pésima, ya, como a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado también, ya. Pero por eso, o sea, uno no puede evaluar a los docentes por una o 2 veces, o sea, uno tiene que evaluar en conjunto cuál es el trabajo que ellos han realizado. Absolutamente de acuerdo. Me frente a esa mirada que usted dice, don Gabriel, los profesores estamos sometidos a una evaluación docente cada 4 años, ¿no es cierto? ¿A usted le parece, como ya lo ha expresado en minutos atrás, ¿a usted le parece que esto sea la manera de evaluar a un profesor en estos procesos de 4 años? De la forma que se está haciendo. Sí, no creo, porque por lo mismo que dije anteriormente, ya que venga una empresa externa a ver un profesor un día determinado, a evaluar la clase, ya puede que una o dos, que el profesor prepare solamente esa clase y la prepare espectacular, pero todo lo otro el día del año no sea horrible, ¿ya? O puede ser que ese día el profesor le pasó algo y haga una pésima clase y todo el otro día el profesor es espectacular. Entonces, por eso digo yo que no me parece tanto así, buscar otra forma de evaluar o acompañar, ¿no? Ya no es la más adecuada, ¿ya? Yo creo que eso es lo que debería ser, ¿ya? Porque, por otro lado, si usted se fija, ¿cierto? Uno ingresa a las redes sociales, entra a las redes sociales, ¿cierto? Y hay ofertas de todo tipo, ¿ya? Se ofrece clase para, o materiales para, ¿cierto? Y tiene este costo, ¿cierto? Respecto a la evaluación del desempeño profesional docente. Y le dan una garantía que va desde clasificado como básico hasta destacado, ¿ya? O sea, el rango de desempeño es bastante amplio, claro. No le aseguran ser destacado, sino que va desde básico a destacado, claro. ¿Ya? Entonces, de esa manera se está contribuyendo a una especie de negocio perverso, ¿ya? Que en realidad poco aporta, ¿cierto?, desde el punto de vista de que efectivamente los profesores pueden necesitar. Y comparto eso, ¿no es cierto?, de que los sistemas de evaluación tienen que ser propios de los establecimientos educacionales, ¿ya? Y no a través de, como ocurre, hablando ya de educación comparada, por ejemplo, como ocurre en los sistemas educacionales de países desarrollados, ¿cierto? Así que vamos a Finlandia, vamos a Francia, vamos a Suecia, Holanda, qué sé yo, ¿ya? O en algunos latinoamericanos que sin ser desarrollados tienen, ¿cómo se llama?, sistemas educativos bastante desarrollados, como por ejemplo Colombia, el mismo Bolivia, cómo se ha actualizado, Perú, ¿cierto? En fin, que nos llevan una ventaja nosotros en ese plano. Entonces, no creo tanto en este sistema, ¿ya?, de evaluación cada 4 años, ¿cierto?, donde cada 4 años se busca la clase perfecta, ¿ya? Porque la clase perfecta, ¿cierto?, entre comillas, debe darse en el día a día, ¿ya? Considerando, tal como decía usted, ¿cierto?, de que justo ese día a ese profesor, por alguna razón, porque estuvo enfermo, porque se le enfermó un pariente, qué sé yo, etcétera, le fue mal y quedó como insatisfactorio. Claro. O sea, no es muy agradable que digamos, pues. Y tampoco es muy
tampoco aporta mucho, ¿cierto? Al sistema. Claro que sí. Claro, a mí me pasaba en un establecimiento de los que pasé, para no nombrar ninguno aquí, ¿ya? Por ejemplo, tenía unos profesores básicos, ¿ya? Entonces estaba muy preocupado porque la ley planteaba de que 2 veces básico tendría que salir del asunto, de sacarlo fuera. Entonces, cuando yo lo llamé, le dije, profesora, su situación dice básico, pero a mí no me interesa. Lo que me interesa es lo que haga usted el día a día en las clases. Y usted, haciendo una clase, ya no va a tener problemas. Ya, yo nunca lo sé. Y estuve todos los años que estuve yo, ya nunca tuve problemas. Fue una buena profesora, excelente, día todo, pero era básico. O sea, el día estuvo malo, el día que le tocó evaluarse, ¿ya? Pero no por eso yo le voy a regirme de acuerdo a lo que yo vea, profesor decía. Así que no olvídese lo otro, trabaje tranquila nomás. ¿Ya? Bien. Ahora, don Gabriel, nos voy a otro plano. Perdón, estamos en el plano de la evaluación. Pero aquí hay una pregunta que también es importante realizarla y hacerla para conocimiento también de los colegas, de quienes nos siguen por las redes. De acuerdo a lo establecido en los artículos 14 y 15 de la ley 19.070, los docentes igual tienen derecho a evaluar al director, al equipo directivo y al procedimiento general de la centro de enseñanza. En ese plano, absolutamente vigente y que en nada contradice la evaluación que lleva efecto al sostenedor sobre el director. De acuerdo con el convenio de desempeño firmado con este de conformidad en la establecido de la ley 20.501, me parece justo que los directores y los equipos directivos no lo sean desde el marco para la buena dirección y el liderazgo escolar por los docentes, como debería ser, a diferencia de lo que ocurre con los profesores de aula, desde el marco para la buena enseñanza. Sobre todo si se tiene en cuenta la importancia gravitante que el director y su equipo de apoyo tiene en el contexto general del conocimiento educativo. ¿No le parece que esta situación se debe ser corregida? Sí, en realidad la parte de la ley dice que los docentes deben evaluar la gestión del director y su equipo directivo, ¿ya? Así como también dice que el sostenedor debe evaluar a través de, anualmente, de las metas que uno postuló, ser evaluada año a año, ¿ya? Comúnmente no se hace, ya no se hace. Yo me acuerdo, él la ha hecho 2 veces en el establecimiento anterior y después nos fue pasando el tiempo, todo, y nos calzaba, al último no lo hicimos, ¿ya? Pero creo que debería hacerse, ya es un buen parámetro, con altura de mira siempre, ya con bastante altura de mira, porque de repente es medio complicado, ya. Entonces, los colegas que evalúan tienen que hacerlo con bastante altura de mira, con profesionalismo, ya, para, realmente sí o sí. Y en la parte también de la evaluación del sostenedor, nosotros tenemos que todos los años entregar las metas, el cumplimiento de metas. Yo no estoy muy de acuerdo con la 20.501 que dice en relación que al término de los 4 años, o 5 años, perdón, uno tiene que volver a postular. ¿Ya? No le encuentro sentido en ese caso, en el sentido de que si el director ha cumplido todas las metas, ¿ya? Tiene un 90% para arriba de cumplimiento, digámoslo así, ¿ya? Tenga que volver a postularse, teniendo una buena evaluación de los docentes y teniendo una buena evaluación del cumplimiento de meta que tiene que hacer el sostenedor y de la comunidad. Y la ley dice que tiene que volver a postularse. Y en la postulación uno también, el día malo, a mí me acuerdo que justamente en una oportunidad cuando me tocó postular a un establecimiento, mi madre murió y tuve que ir a presentarme igual. ¿Te fijas? Es complicado. Entonces, debería ser que si el director tiene una buena evaluación de todo, ya automáticamente pasará a otro periodo. Claro. Ya si el director tiene una mala evaluación, no tengo nada más que hacer. Claro. Ya tengo que renunciar, ya o irme a una postura más o quedar fuera. ¿Ya? Porque si tengo mala evaluación no puedo seguir con los colegas, además que también si yo veo que mis colegas no están contentos conmigo, con mi gestión, no puedo seguir en el establecimiento, ¿ya? Porque estoy diciendo que algo estoy haciendo mal y voy a estar 5 años a disgusto en el establecimiento, no,
Por eso que es buena que se haga esa evaluación de parte de los docentes hacia el director y el equipo, pero siempre que sea con una altura de mira y con profesionalismo. No porque me cayó mal por esto, porque me llamó la atención una vez o no me llamó porque uno de repente tiene que ser malo en la película, ¿ya? Porque tienen que trabajar, o sea, los alumnos tienen que aprender. Los apoderados confían en uno, ya en el equipo directivo, en el establecimiento, llena a sus hijos, al hijo de uno, lo lleva al establecimiento porque tiene confianza en que le van a enseñar lo que el alumno va a necesitar para ser alguien el día de mañana, ¿ya? Y si el profesor no cumple con esa expectativa, como le decía al principio, es una generación perdida, ¿ya? Entonces, queda. Por eso que de repente los establecimientos también van quedando sin matrícula, ¿ya? Porque nosotros fuimos colegas en Arturo Alisandro, ¿ya? ¿Se acuerda cuando llegamos con 100 alumnos y después la comunidad nos quería sacar de ahí, de Payihue, porque era un colegio que traía muy mala expectativa? Me acuerdo que el sistema comunal me quería colocar buses para que llegaran. Yo le dije, no quiero buses, porque el colegio tiene que hablar por sí solo, ¿ya? Y nunca hicimos buses, llegaban solo los niños, llegamos a tener una copada la matrícula después, tomando hasta prueba en ese tiempo que ingresar en el sector Payihue, que el sector Payihue yo tengo muy buenos recuerdos, gratos recuerdos con la gente de ahí, con los alumnos, con el sector de Payihue, de la escuela Arturo Alisandro, porque me dejó muy comprometido. Yo renuncié al liceo de hombres, para irme a la escuela de Payihue, ya, y postular allá. Entonces algunos pensaban, pero ¿cómo estás renunciando al mejor liceo de ese tiempo? Ahí está a una escuela periférica, casi rural, porque no había nada. Pero es que me enseñaba otras cosas, ¿ya? Otras cosas que quería aportar allá. Entonces eso es lo fundamental para mí, ya el querer estar, el querer hacer las cosas, ¿ya? Eso es importante en la ocasión. Recuerda que nos tocó vivir el terremoto del 2010. Y tuvimos que ir a Balmaceda, a la escuela de emergencia. A la escuela de emergencia, ahí tuvimos que hacer. Las personas nos siguieron, los abogados nos siguieron. Tuvimos que hacer patria ya. Una muy buena gestión. Muy buena experiencia. Yo tengo muy gratos recuerdos de toda la gente, los colegas de ahí se portaron un 7, ya. Muy bueno. O sea, conformamos una familia que trabajamos ahí con todo. Pero en ese sentido, comparto lo que hizo don Gabriel Díaz, cuando hay un buen equipo gestionador, un buen equipo directivo, que impronta al colega, al profesor y a su vez a la comunidad educativa a un buen trabajo, pues unido, salen buenos resultados. O sea, ahí no hay una generación perdida, hay una generación ganada. Y eso es muy importante. A mí me parece tremendamente importante, primero, ¿cierto?, que señale que sí, debe ser evaluado el director y su equipo directivo, ¿ya? Y segundo, ¿cierto?, que lo diga a partir del reconocimiento que existe en la propia ley, ¿cierto?, porque esto está en la ley, está establecido en la ley. Y normalmente se generan confusiones, ¿no es cierto?, cuando se plantea esta posibilidad, ¿ya?, por parte del propio sistema comunal incluso, ¿ya?, porque dicen, no, pero es que la ley 20.501, no, es que no hay que confundirse, son situaciones distintas. Usted ya lo mencionó, el sostenedor evalúa, ¿cierto?, en las metas, el cumplimiento de metas a partir de la ley 20.501, ¿cierto?, y los docentes evalúan, ¿cierto?, según los artículos 14 y 15, desde el punto de vista de la ley 16.070. Lo otro, comparto eso también, ¿no es cierto?, de que en realidad, si el director ha tenido una buena evaluación en el cumplimiento de metas y la ha tenido también desde el punto de vista de la opinión de los docentes, ¿ya?, que automáticamente pase un nuevo periodo y a eso se le puede poner límite, por ejemplo, 2 periodos. 2 periodos, exacto. Ya, eso igual. para que después haga una nueva repostulación, ¿cierto?, mediando un proceso de actualización entre medio, qué sé yo, etcétera, ¿ya? También es bueno señalar, ¿cierto?, a propósito de lo mismo, que cuando han habido concursos de directores, ¿cierto?, algunos cargos se han declarado desiertos, ¿ya? Y resulta que los directores han participado en esos concursos de los mismos colegios y no han podido ser directores de esos colegios porque su cargo fue declarado desierto, pero sí aparece nombrado en otro colegio porque no era bueno para uno, pero bueno para el otro.
Y resulta que, ¿cierto?, el desempeño directivo, como el desempeño profesional docente de aula, ¿cierto?, va a ser siempre el mismo en cualquier parte, con, claro, las adaptaciones correspondientes de acuerdo con las distintas realidades. Entonces también eso es una contradicción, porque si yo soy malo aquí, ¿cómo puedo ser bueno allá? ¿Ya? Y eso se ha dado, y Los Ángeles no es la excepción a todo esto. ¿Ya? Y lo otro que yo quiero destacar también a propósito de este reconocimiento que hace usted respecto de que está en la ley, porque efectivamente está en la ley, la misma ley, ¿cierto?, el artículo 15 señala de que los profesores participarán directamente en la elaboración de la cuenta pública del director. Así es. Por lo tanto, ningún director puede dar una cuenta pública si es que los profesores no han tenido una participación directa en la elaboración de esa cuenta pública. Esa cuenta pública, por lo tanto, no tendría el aval de la participación docente porque está establecida por ley esa participación. ¿Ya? Es un derecho establecido en la ley, en el párrafo de la participación que establece en el Sí, párrafo cuarto, parece que, de la ley 19.070. Entonces, han salido cosas interesantes, ¿cierto?, de esta pregunta, pero yo le quiero hacer una precisamente de su experiencia directiva general. Dice, ya sé que estamos terminando, pero su experiencia directiva dice incuestionable, ¿cierto? Ha sido, más allá de la docencia de aula, director de varios establecimientos educacionales que van desde la enseñanza básica hasta la enseñanza media. En ese plano, teniendo en cuenta el marco para la buena dirección y el liderazgo escolar, ¿podría contarnos cuáles han sido sus aportes concretos a los centros de enseñanza en los que se ha desempeñado y cuáles los aprendizajes que dedujo a partir de su paso por cada uno de ellos? ¿Qué enseñó? ¿Qué aprendió? Bueno, a ver, a mí me ha tocado estar en establecimientos educacionales en las cuales he tenido que, mi objetivo principal ha sido reposicionar los establecimientos dentro de la comunidad. ¿Ya? Porque me tocó el liceo, la escuela Arturo Lizandri, ya, como bien decía yo, que era un establecimiento terremoteado, quemado, saqueado. ¿Ya? Con muy malas experiencias que pasaban ahí, tenían que los niños estudiar encerrados, ya todo, y después estábamos en un establecimiento libre, abierto, que si quería podían ir a entrar a robar, pero nunca robaban. ¿Ya? Por lo tanto me tocó posesionar ese establecimiento dentro de una comunidad en la cual no era bien deseada, y ahora está reposicionado ya. Me tocó ir al liceo coeducacional, en la cual la matrícula del liceo era de 700 alumnos. Y uno entraba a la sala de clase y decía, ¿quién de ustedes quiso venir a este liceo? Uno levantaba la mano. ¿Ya? ¿O quién quiere ser profesional? ¿Cuál es su objetivo? No, salir. ¿Ya? Y después, al cabo de un año y tanto, pasaba una misma sala de clase y más del 60% levantaba la mano que sí quería venir ahí. Y de un colegio de 700 alumnos a dejarlo con 1.300, no cualquier liceo municipal se puede dar el lujo de eso. Ya no está dentro de lo común de un liceo municipal. ¿Ya? Después venir a este establecimiento comercial que también había bastante. Yo no juzgo las personas que estuvieron antes de mí. ¿Ya? No puedo juzgarlo, ni porque cada uno tiene su liderazgo, ¿ya? Ni tampoco puedo juzgar porque yo no estuve ahí. Por lo tanto, yo siempre parto de donde yo llegué hacia adelante. Ya nunca comento lo que hay para atrás. Objetiva. Sí. Claro, o sea, no puedo comentar algo que yo no lo he visto. ¿Ya? También estamos teniendo bastante problema y estamos ahora con 1.500 alumnos. Ya se ha duplicado todo. Ya se está reposicionando también el colegio dentro de la comuna. Entonces, en sí una de las... Y encantar nuevamente a los colegas. Volvernos a encantar, claro, siempre decía, volver a encantarnos de lo que es el establecimiento, que vengan a tener confianza en cada uno de ellos. ¿Ya? Y eso fue lo principal en cada uno de los establecimientos que estuvimos. Porque en el Arturo Lizandri varios colegas estaban básicos e insuficientes cuando llegué yo ahí. Y ahora son varios directores, jefes de P, inspectores generales, de esos mismos colegas que consideran que
que eran malos, digamos así. Pero no eran malos, le faltaba la oportunidad, ¿no? Claro. ¿Ya? Le faltaba la oportunidad Esa para es una poder. buena frase. Claro, Le faltaba la oportunidad. claro. Mismo estaba usted allá, ahora es presidente de la DEP. Ah. ¿Se fija? Entonces todos están en casa. Por tanto, la primera parte mía fue encantar, volver a encantar, reposicionar, entregarle a los colegas la alegría de poder enseñar, ¿ya? Y a los alumnos poder entregar la oportunidad de ser más el día de mañana y recibir los aprendizajes que sí debían tener. Los Ángeles es una comuna atípica dentro de todo, que todos sus liceos están con matrícula casi completa o completa, ¿ya? Entonces eso hace que Los Ángeles estemos bien en esa parte, ¿ya? Y la enseñanza que puedo dejar yo es, o sea, reencantar, aportar la experiencia, siempre he querido aportar mi experiencia a servicio de los educandos y de los colegas, ¿ya? Siempre me ha gustado ser empático con ellos, ¿ya? Estar ahí con ellos, estar al lado de ellos. Por eso que siempre cuando se creó la DEN quise estar en la DEN, porque la DEN representa a los colegas, representa a los profesores. Y cuando yo salí de la universidad, lo primero que hice fue matricularme en el colegio de profesores, porque siempre soy profesor. Entonces, por eso siempre... Y la enseñanza de los alumnos es que ellos crean en sí mismos, ¿ya? Crean que ellos son capaces, no por venir de un sistema socioeconómico bajo, ellos no pueden llegar donde pueden estar, ¿ya? Todos tienen las capacidades para hacerlo. Hay que buscar, y por eso es que es importante el profesor, porque el profesor tiene que buscar cómo potenciar a cada alumno, ya sacar lo mejor de sí, ya, y poder llegar a una experiencia nueva. Por ejemplo, mi hija ya se dio titulada, ingeniería estadística, ya. Fueron 2 que salieron tituladas, porque ingeniería estadística no salen mucho, ya. De la promoción de 60, 2 nomás salieron con todo su ramo al día tituladas, y una de ellas fue mi hija, y la otra fue una alumna de Arturo Alexandre. Ah, sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué me da a entender? Cuando yo supe, me dio mucha alegría, porque dio a entender que yo tenía razón. Todos pueden, en la medida que se les entreguen las oportunidades. Y eso es lo que yo he querido hacer con los diferentes estudiantes donde he estado. Entregar la oportunidad para que sean alguien el día de mañana. Agradecemos profundamente las palabras de Gabriel Díaz, pero el tiempo nos apremia. Ya estamos al final del programa Usted, Nosotros y la Educación. Agradecemos las palabras, la motivación a la cual ha llegado a tenerse el director, un líder, a diferencia de un jefe. Así que agradecemos la presencia de don Gabriel Díaz, que es actual director del Liceo Comercial Diego Portales Palazuelo. Y esta parte no queda cerrada. Estamos ya con una próxima invitación, don Gabriel, para seguir conversando sobre los liceos de PEI, que es súper importante en la comuna, los liceos que están otorgando un técnico medio a nuestros estudiantes. Una gran oportunidad donde hay especialidades donde los chicos y las chicas puedan, eso es lo que hizo usted finalmente, querer es poder. Así que estamos con una posible, nuevamente una invitación a don Gabriel, en representación de la directora de cada ciudad de Buenos Aires, y eso es también como representante de los colegios TP de nuestra comuna de Los Ángeles. Agradecemos este espacio, agradecemos este momento, agradecemos las palabras de nuestro conductor, don Juan Bustamante, nuestro invitado, y quedamos para una próxima invitación, pero el próximo jueves nuevamente a este programa que no podemos perder, porque es un programa de conversación, de diálogo, de profundidad y también de experiencias. Usted, nosotros y la educación, próximo jueves a las 20 horas. Muchas gracias.